Están con nosotros dos invitados especiales, les agradecemos mucho la gentileza. Carlos Macuzaya es escritor y ensayista, le agradecemos mucho la gentileza. Carlos, buenos días. Muy buenos días y un saludo para todas las personas que siguen el programa. Gracias por estar con nosotros esta mañana. También a Natalia Aparicio, politóloga ella, creadora de contenidos, alguien que conoce y sigue muy bien lo que está pasando en el ecosistema digital boliviano. Natalia, buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Carlos y por supuesto un saludo a todo el equipo de La Razón. Gracias, Natalia. A ver, Carlos, ¿qué nos dejó esta campaña que fue muy larga y la verdad es que vimos unos insultos permanentes haciendo alusión al nivel de educación? Ayer una diputada de Comunidad Ciudadana, Mayra Salles, publicaba en sus redes sociales y decía, es que no hay que culpar porque la gente no tiene cierto nivel de educación y de repente no entendieron el programa de gobierno de Tuto Quiroga. Hoy salió a decir que malinterpretaron lo que quiso decir, pero no es el único caso. Menciono ese porque es el último, pero vemos una serie de adjetivos y descalificaciones a los votantes, por ejemplo, del Partido Demócrata Cristiano. Yo diría en primer lugar que la campaña de Tuto se centró en relacionar a sus trincantes como masistas. Recuerden que se referían a Masfred respecto a Manfred Reyes Villa. En la segunda vuelta, ya la manera en atacar a PDC era precisamente por su base electoral, por las personas que lo habían puesto primero como ganador de la elección y por lo tanto en la segunda vuelta. Descalificar a ese electorado, centrándose también en la figura no de Paz, sino de Lara. Pero lo que habría que resaltar desde mi punto de vista no se trata simplemente de un tema de campaña electoral, que desde luego merece análisis, sino que precisamente la campaña se basa en ideas, en percepciones, en modos en que la manera clasifica, en la manera en que la gente clasifica a las personas. Por lo tanto, esas expresiones de racismo podría ser un error simplemente verlas como circunstanciales, producto de las elecciones, no, están asentadas, o perdón, están apelando a elementos que son parte de la vida cotidiana que vivimos las personas a diario. Eh, Respecto a las reacciones luego del resultado, yo tengo la sensación, yo comparo esto con el 2019, antes de que se dé antes de que logren que Evo Morales renuncie, muchos sectores movilizados tenían expresiones de racismo, pero más o menos que trataban de camuflarlas. Decían, por ejemplo, no digas indio de mierda, di masista. Y una vez que logran las denuncias, cuando ya se despojan de cualquier tipo de frenos y empiezan a, por decirlo así, llover las expresiones de racismo, eso se veía ya en redes sociales, Facebook principalmente en aquel entonces. Yo tengo la sensación que pasó algo similar. No es que ganó la opción de Tuto, sino que en la frustración de que no haya ganado Tuto, ese racismo que estaba contenido, como que encontró vía libre. Y ya con el resultado, con la derrota de Tuto Quiroga, salió como una especie de desahogo, principalmente. Eso tiene que ver con que el electorado base de Paz es el electorado que en su momento apoyó fundamentalmente al MAS. Y en esta división que se ha hecho en el país, en el entendido de que unos son masistas, y eso se dice ahora como sinónimo de indios, entonces serían ignorantes y no deberían tener derecho a votar. Eso, insisto, tiene que ver con formas en que se percibe el mundo y no se reduce simplemente a las campañas electorales. Sobre este apunte, Natalia, que hacía Carlos, que lastimosamente esto no lo podemos solamente encasillar en el momento electoral y en esta necesaria polarización que tienen las campañas para, por contraste, decir, miren, él es más malo que yo, si votan por él vamos a irnos por aquí. ¿Qué encuentras? ¿Cómo explicamos que una sociedad en la que cuando uno sacude el árbol genealógico, hay una pollera, hay un poncho, hay unas flechas, hay unas abarcas, más cerca o más lejos, pero hay una necesidad diríamos, esta necesidad de alejarse de los orígenes y empezar
a criticar a lo que entendemos es diferente, pero es muy propio a la bolivianidad. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Carlos, con lo que me dices tú también. El problema es que Bolivia hasta ahora no se está enfrentando a un proceso de asinceramiento, es decir, de vernos al espejo como país y reconocer lo que somos. Es más, lo que se intenta es negarlo, lo que se intenta es no ver, no entender cómo está compuesto nuestro país, ¿no? Pero para tener ese proceso de asinceramiento, creo que es necesario llegar a cierta madurez social y política que implica el reconocimiento del otro. Y este reconocimiento implica entender que somos iguales, ¿no? Y también hay esta idea de que la educación pública y la educación privada tiene grandes diferencias, al menos en cuanto al nivel primario y secundario, pero en realidad los datos nos demuestran que no. De hecho, en exámenes que se hizo de conocimiento, la educación pública terminó teniendo 600 I de puntaje y la educación privada 700 I de puntaje. Es decir, no hay grandes diferencias en realidad en cuanto a temas de educación en relación a lo público y lo privado, ¿no? Y eso tomando en cuenta que la educación pública en algunas áreas rurales es completamente difícil de acceder, ¿no? Sabemos que hay muchísimos menores de edad que para llegar a sus escuelas tienen que caminar 4 o 5 horas, enfrentarse a un montón de peligros, ¿no? Especialmente las niñas, enfrentarse a un montón de peligros también. Entonces, claro, no se entiende, ¿no? Esa complejidad del país, no se entiende todo eso, y que por supuesto sale el odio, reflota el odio, que estaba contenido, yo estoy de acuerdo, pero el tema del racismo no es una cuestión que solamente sucede en Bolivia, es una cuestión que está presente en todos los países latinoamericanos como incluso una tradición que sigue, digamos, su continuidad en ciertos sectores sociales donde se junta el tema de la clase, se junta esta supuesta inferioridad, digo superioridad blanca, que claro, sale a reflote porque es una cuestión con la que se nace y se crece, ¿no? Rechazar esto o entender que esto no es tan sencillo, que en realidad las cosas no son así, incluso a veces constituye una traición a tu propio grupo social o a tu propia familia, ¿no? Digamos, pararse y decir un momento, el racismo es negativo, no funciona, entonces no nos deja avanzar. Entonces, sí creo que es una cuestión que está tan inserta en las venas que requiere muchísimas generaciones que desde la comunicación, desde los espacios políticos, refuercen este tema del sinceramiento, de mirarnos, de aceptarnos y no de negarnos. Entonces, pero sí, insisto que este es un fenómeno casi planetario, ¿no? Esta supuesta supremacía blanca que incluso estamos viendo está dando a tener espacio y cabida en algunos países, ¿no? En algunos países como de Europa, en países del norte global en general, ¿no? Entonces, también nos estamos enfrentando a una cuestión que es global y que se está esparciendo, por supuesto, gracias a la esfera digital, ¿no? Pero viene en combo. Se tiene, digamos, esta idea simplista de que lo zurdo, lo indio, lo cholo, lo ignorante, lo salvaje viene en combo. Está instalándose esa idea que por supuesto es lamentable y que por supuesto es reduccionista y que por supuesto es simplista, ¿no? Y Bolivia está siendo también parte de esto y por eso está volviendo a salir. Pero eso puedo decir en primera instancia. Se volvió a justamente reflotar este tema del voto calificado a partir de los resultados de la segunda vuelta. Se volvió a levantar esta bandera que en algún momento se había hablado, que fue básicamente en un programa de streaming y pasó, por así decir, pero nuevamente a partir de los resultados del domingo
empiezan este tipo de sugerencias que se debería calificar el voto. Me llegó una cadena que circulaba por WhatsApp de decir, no, a partir de ahora no vamos a comprar nada del occidente del país, nada de darle 2 pesos al que nos limpia el vidrio en el Cristo y segundo anillo, ¿no? Nada de comprar limones, que lo solucione su gobierno, el que decidió elegir. Esto de, por ejemplo, el voto calificado, que vuelve a ocupar una centralidad de Carlos y Natalia. Carlos primero. Es una apuesta por reducir el ámbito de las decisiones políticas a los grupos que tienen mayor vínculos con las esferas de poder económico, fundamentalmente, pero que tiene que ver con espacios también de producción intelectual, académica, instituciones. Si nos ponemos a pensar en los años 80, una vez que los sindicatos son desestructurados en tanto la base material, las fábricas que eran parte del Estado, dejan de tener incidencia esos sindicatos en la vida política, la ciudadanía se va ejerciendo como voto individual en el que se llamó el periodo del neoliberalismo, y las decisiones se reducen al ámbito formal del Parlamento y el gobierno de ese entonces. No estaban en la cancha, en la disputa, lo que después, 2005 en adelante, va a ser la presencia de organizaciones sociales a través de sus representantes. Eso quiere decir que hubo un periodo en el que las decisiones políticas estaban restringidas primero a ciertos grupos que tenían representantes políticos y que se definían fundamentalmente a partir de relaciones familiares y cercanía a los círculos más cercanos. Del 2005 en adelante, eso se va a romper y va a dar paso a que esas decisiones políticas sean más amplias y que no sean monopolio, digamos, casi hasta de sectores estamentales del país. Ante eso, una de las reacciones va a ser volver al voto censitario, porque sería una manera de restringir la participación de esos grupos que han empezado a tener mayor incidencia política. No se reduce a simplemente opiniones, digamos, deslices. Yo suelo poner el ejemplo de que Tuto Quiroga decía que vivimos 14 años de dictadura cuando estaba 2019, luego de la crisis, y el 2020, refiriéndose a los gobiernos de Evo Morales. Estaba insinuando que, por lo tanto, el voto de la mayoría que puso Evo Morales, que por trabajos, por ejemplo, de Rafael Loaiza se puede decir que es voto identitario, étnico, indígena, ese voto no debería valer, o ese voto es imposición, es dictadura. No se lo tomaba en cuenta como un voto de personas que son iguales a Tuto Quiroga, en ese caso, que acusaba de dictadura ese periodo. Entonces, la idea del voto censitario es una apuesta defensiva de ciertos sectores ante la pérdida de espacios de poder y de decisión, de incidencia, frente a esos otros que son calificados como inferiores, que en los últimos 20 años más o menos se ha relacionado con movimientos sociales, indígenas, sectores populares. Es una apuesta política que no es descabellada simplemente por lo que se enuncia, sino que está relacionada a procesos de disputas políticas en espacios de poder, a pérdida de control. Por ejemplo, con esto termino, hasta los años 90, hasta que antes del gobierno de Evo Morales, el 2003 más precisamente, las élites cruceñas dejaron de tener incidencia fuerte en los gobiernos. Y después viene la presencia masiva de sectores populares. Hay una disputa por lo que es, por las decisiones públicas, que es preferible para los bolivianos. Y en esa disputa se busca en unos sectores ampliar la participación y en otras reducirlas. Natalia, ¿coincides con esta explicación y el panorama que planteaba Carlos? Está apagado el micrófono. No sé si está desactivado el Perdón, tema. disculpen. Ahora sí. Estoy acá. Sí, creo que también tiene que ver con pérdida de espacios de poder, ¿no? El tema de volver a este supuesto voto calificado y censitario, que por supuesto resulta curioso, ¿no? Porque en realidad el voto universal es una cualidad de la democracia liberal moderna. Entonces es interesante cómo personas que se autodenominan como liberales están defendiendo un voto calificado y un voto censitario que en realidad hoy en día en el mundo del siglo XXI solamente ocurren en monarquías, ya sean absolutas, ya sean constitucionales, y que no están en el mundo occidental, digamos. Entonces, me parece curioso
cómo también se está reivindicando este voto que no es propio pues de esta democracia liberal en la que estamos, ¿no? Entonces, sí, me parece que ahí tendría que haber una urgente revisión de conceptos y una urgente revisión de la historia política, ¿no? Veíamos ahí personajes, streamers, que culpan a Víctor Paz Estenssoro como el culpable de todo lo que ha pasado en Bolivia, ¿no? Por la revolución del 52 y el sufragio universal, ¿no? Como si antes en Bolivia hubiese sido el país de las maravillas, ¿no? Eh, entonces, sí, me parece interesante cómo no hay esta revisión histórica y cómo hay esta confusión en los conceptos. Ahora, este tema de la pérdida de espacios de poder, evidentemente, ¿no? Hay ahí una pérdida de espacios de poder clara, que yo tengo muchísimos reparos con la forma de la narrativa y del discurso del movimiento al socialismo, que me ha parecido en exceso también revanchista en su momento, pero debemos reconocer que estos últimos años ha habido una democratización de la participación política y eso es fundamental y eso es un avance que tenemos en Bolivia y no podemos negarlo, más bien debemos aceptarlo y reconocerlo como bueno para poder sobre eso tener un piso y seguir construyendo esta democracia que está siendo tan difícil de construir en nuestro país. Entonces, sí, creo que es necesario entender que más bien es positivo, ¿no? Incluso también hay ciertas críticas, ¿no? A esta democratización de los espacios de poder, porque pareciera que solamente ha llegado a cierta élite también vinculada al movimiento al socialismo y al partido como tal, ¿no? Eh, Tampoco se habla de una irrupción completa en cuanto a las jerarquías políticas o una irrupción a la cultura política, ¿no? Parece que sí se han reproducido en realidad estos modelos de poder, de reproducción de poder, pero al menos sí ahora un poco más democratizada, ¿no? Entonces ahora también nos queda el trabajo de ver cómo reinventar, o no necesariamente reinventar, pero trabajar sobre ya lo establecido para poder cambiar esta lógica jerárquica de poder, esta lógica jerárquica y elitista también, política partidaria, ¿no? Entonces creo que también ahí viene el reto de las próximas generaciones para poder construir un país que siga avanzando en la participación de todos y todas en la construcción de la democracia, de la institución y de los representantes políticos. Más allá de diríamos, el ambiente que se vivió previo a la jornada de votación y horas después cuando se empiezan a conocer los resultados y empiezan esta serie de insultos bueno, es que son masistas, es que hay que dejar de comprar cosas a Occidente, la gente por su nivel de educación vota así o vota asá. Increíblemente también de ese momento transitaron a la denuncia de fraude. Según una investigación de la Fundación ARU, un informe, el martes, anteayer, a las 2 de la mañana hubo un pico en el que se posicionó el tema del fraude. Fraude que se habló desde el domingo en la noche, pese a las declaraciones y la aceptación de la pérdida de Tuto Quiroga, pero se volvió a querer instalar esta narrativa de fraude. Y en las redes sociales empieza a transcurrir y discurrir justamente esta narrativa. La pregunta es, si en este momento tan débil que tenemos, tan frágil la democracia boliviana, tan susceptible a este tipo de situaciones, con este tipo de narrativas, ¿realmente como sociedad estamos entendiendo lo que implica la democracia? Porque había muchos jóvenes movilizados y decían, no, es que mis amigos, a todos han votado por el Tuto, ¿y cómo puede ser posible que gane Rodrigo? Esto que nos estamos cada vez más convenciendo de lo que creemos y estamos cada vez, nuestro sesgo de confirmación nos va reforzando. ¿Cómo salimos de este entuerto en el que cada uno cree la realidad en el tupper en el que está? Carlos.
Mira, yo pienso que el tema de las redes sociales, por la manera en que funciona, está dando lugar precisamente a la formación de ciertos círculos digitales en los que uno simplemente va ratificando sus creencias y asumiendo que el mundo es de esa manera y por lo tanto aquello que va en contra de lo que se ve en ese círculo digital sería falso. Eso solo con el tema en específico que estamos hablando. Pero yo veo que además habría que ver cómo esto ya va activándose políticamente en movilizaciones. No solo pasa acá, ¿no? Hay movilizaciones en este momento en Ecuador, hay movilizaciones en Perú, y en el que las redes sociales son parte constante de eso. Entonces, por una parte, sí puede llegar a ser como un elemento que simplemente construye como ciertas burbujas en las que uno ratifica sus creencias, pero al mismo tiempo, a partir de ello se generan como mecanismos de movilización y que puede tener incidencia en la vida práctica, más allá simplemente de dar un like, de compartir contenidos, etcétera, etcétera. Salir de eso, yo no me animaría a dar una receta. Lo práctico, alguien diría que lo práctico es apagar el celular, pero yo creo que lo práctico es tener diversidad de contenidos, de ver cosas que pueden ser contrapuestas. Hasta es sano tener dos o tres cuentas donde puedas ver distintas cosas, distintos panoramas. Eso estoy hablando en términos individuales. El contacto con la realidad más necesario, que no todo esté mediado por las redes sociales. No es que esto no sea importante, relevante para muchas cosas, pero también se pierde de lado lo que va sucediendo a los alrededores. Para mí no sería raro, por ejemplo, que entre muchos de los jóvenes que salieron a protestar y que dijeron cosas con un tono bastante racista sobre el electorado del MAS, van a terminar bailando en las entradas universitarias danzas folclóricas que precisamente surgen de los sectores populares contra los que lanzan frases racistas. Y esto no debería sorprender. El racismo no es una cuestión que se da entre un grupo u otro, es un fenómeno que puede ser tan contradictorio que se da en las mismas personas, que pueden ser en algunos momentos víctimas, pero en otros momentos pueden ser ellos mismos quienes profieren racismo a otras personas. El tema de las redes sociales hay que considerarlo desde mi punto de vista como algo que ya es parte de la vida cotidiana. Yo uso lentes, es parte de mi vida cotidiana, y en la sociedad esto es ya parte de la vida, no es un accesorio, ya no se lo puede ver simplemente como un accesorio circunstancial. Pero también hay que tener en cuenta que muchas de las cosas que vamos viviendo ya no necesariamente están mediadas por redes y pierden esa visibilidad y no se les da la importancia. Yo creo que en ese sentido también habría que tener en cuenta que hay distintos públicos, de la manera en que consumen, los usos que algunos más a Instagram, algunos más a TikTok y lo que consumen. Para mí es un poco complicado englobar a todos en una sola categoría, sino habría que ver que en este país, como en todos los países, hay mucha población. Se puede segmentar, se puede dividir en sus diferencias de consumos, etcétera, etcétera, y eso ayudaría a entender un poco más a esos consumidores y lo que van o lo que van expresando. Y eso lo saben bien los que además hacen campañas políticas. Ujú. Ahora, son, diríamos, redes, públicos diferentes, incluso actores diferentes, porque en este caso el MAS no estuvo presente, estuvo prácticamente relegado, diríamos, de la papeleta electoral, pero las acciones, el rechazo a los resultados electorales, los insultos fueron los mismos, pese a que el MAS prácticamente ya no existe formalmente hablando. Natalia, a tiempo de despedirte porque sabemos que tienes que justamente agenda llena. Natalia. Sí, evidentemente creo que es el uso de este enemigo que se va construyendo todo el tiempo, ¿no? Como parte para reforzar. Pero la verdad es que Rodrigo Paz ha sido un candidato de oposición, digamos, de derecha, que ha podido superar, digamos, esta diferencia entre el masismo y el antimasismo, ¿no? Nos guste o no, esa es, digamos, la labor política que ha hecho y que ha logrado, digamos, sí, como Claudia Sheinbaum, por ejemplo, decía, la derrota de la izquierda en Bolivia en las últimas elecciones. Ahora, al principio decías, ¿cómo salimos de estos sesgos de confirmación? Claro, ese es el problema de la esfera digital, ¿no? Que nos está trayendo de vuelta al tribalismo. Eh, Harari ha trabajado muchísimo sobre el tribalismo de la esfera digital. El tribalismo es una cuestión que ha estado presente en la especie humana. De hecho, en realidad el tribalismo ha hecho que pueda existir y pueda, digamos,
podamos crecer como especie en el planeta, ¿no? Y siempre ha existido. Esto de rechazar al otro, esto de ver como un enemigo al otro, es una cuestión, digamos, casi humana. Ahora, pero sí, ya no estamos en esa época, ¿no? Estamos en el siglo XXI, entonces ahí sí que tenemos que empezar en un proceso de alfabetización y que, bueno, muchos autores en la ciencia política hablan sobre la política en la esfera digital y se habla de una coproducción, ¿no? Lo que se consume es una coproducción del usuario, del creador de contenido y del algoritmo. Por supuesto, es una cancha desigual porque el algoritmo termina definiendo un poco lo que se ve y lo que no se ve. Entonces, pero creo que hay un margen de trabajo para los creadores y para los usuarios también, ¿no? Es por eso que eh, yo hago creación de contenido también, creo que es necesario llenar también las redes sociales de otro tipo de contenido y también hacer un llamado a todas las personas que tienen algo que decir sobre estos temas para que empiecen a producir contenido y para que se empiece a hablar de otros temas y se pueda poner en agenda política otros temas que son ajenos, digamos, a lo hegemónico, ¿no? Entonces, sí, creo que se necesita pasar por procesos de alfabetización muy profundas, que por supuesto van a llevar mucho tiempo, muchas generaciones, como les decía, pero es posible, ¿no? Es posible salir del tribalismo de las redes sociales, porque claro, ahora ya no existen fronteras. No, no existen fronteras, solamente te encuentras con tus pares y con quienes tienes afinidad, ¿no? Por eso también una de las recomendaciones más importantes al consumir contenido es poder contrastar los medios de comunicación, ¿no? Poder ver medios que tengan más tendencia a la derecha, medios que tengan tendencia a la izquierda, medios que tiendan a ser más de centro, ¿no? Es importante. Entonces, sí, todo eso, pero yo ya me despido, ya lo tengo que dejar. Les agradezco muchísimo por la invitación y un saludo al grupo a todo el equipo de La Razón, a ti, Diego, y también Carlos. Que estén muy bien. Gracias, Natalia. Hasta otra oportunidad. Te esperamos por acá o vamos a Santa Cruz a visitarte. Chao, que estés bien. Chao, chao. Carlos, ¿qué nos deja este tiempo? Nos decías, básicamente lo que hemos vivido en las elecciones es un retrato de lo que estamos viviendo como sociedad. Natalia planteaba este tribalismo que se genera en el ecosistema digital. Muy difícil tener una salida, pero ¿qué deberíamos hacer como individuos? Nos planteabas el de repente tener redes alternas para ir contrastando y recibiendo otro material que a nuestra red principal u oficial no nos llegue, pero ¿qué deberíamos enseñar a nuestros hijos, que son prácticamente quienes ya son, diríamos, nativos digitales? Ellos ya nacieron en un mundo de redes sociales, nosotros todavía las aprendimos después de unos años, pero a ellos, ¿qué les deberíamos enseñar, Carlos, para que no sean tan como lo somos de esta generación? Eh, Mira, no recuerdo el artículo que leí en una nota periodística sobre la educación de uno de los países del norte de Europa, donde se ha dejado la educación digitalizada, que los muchachos tengan unas tablets en el aula y esas cosas, y se ha vuelto a la educación más tradicional, que ellos escriban, usen el pizarrón, lean los libros, no en digital, sino en físico, etcétera, etcétera, porque se ha descubierto que más bien con la educación digital su formación ha sido más precaria, han tenido menor capacidad de razonamiento, etcétera, etcétera. Entonces, una primera cosa habría que ver en qué medida este consumo de redes, que es un consumo muy rápido, ¿no? Los contenidos son breves, la capacidad de retención de la gente se ha reducido, etcétera, etcétera. Entonces, y una primera cosa que habría que considerar cómo está afectando a la educación en general el consumo de las redes sociales. Pongo ese ejemplo, perdón por no poder puntualizar la fuente. eh, Habría que hacer una evaluación. ¿En qué medida está incidiendo el consumo de las redes sociales en la educación? También hay experiencias en las que no es que se deje totalmente lo digital.
sino que se trata de hacer unas combinaciones donde se puede hacer una especie de resultados fructíferos entre algo que te obligue a usar un poco más la atención, estar más tiempo atendiendo cosas más materiales, y de hacer una combinación con cosas que puedan ser de contenido virtual, digital, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa que hay que hacer es pensar, analizar cómo eso afecta a la educación. Pero más allá de los ámbitos que pueden ser formales educativos, es complicado con el tema de las nuevas generaciones, porque muchas veces quienes enseñan cómo funcionan las redes sociales no son los mayores a los hijos. Son los hijos quienes les dicen a los papás cómo funcionan las redes. Entonces, se ha invertido el papel de quién enseña a quién. En tanto, los jóvenes tienen mayor conocimiento, muchos aspectos son súper intuitivos en las redes, pero precisamente por estar tanto tiempo con las redes, son los más jóvenes quienes más fácilmente han adquirido el conocimiento sobre cómo funciona eso, y han terminado siendo los que suelen enseñar este tipo de cosas a sus mayores. Yo creo que en eso coincido con Natalia. Hace falta como una especie de proceso de formación, educación sobre el consumo de redes. No necesariamente esto es como una solución, porque, por ejemplo, cuando yo era universitario, los docentes recordaban con cierta nostalgia cómo en los 80s se había como la idea de que hay que enseñar a los sectores populares masivos, con esta masificación de la televisión, a consumir la televisión. Bueno, estamos en una discusión similar, con la diferencia de que ahora hay mayor capacidad de producción de contenido en la gente que antes solo era consumidora. Yo no me animo a darte así como una respuesta general, trato de poner así algunos problemas, pero lo que sí no tiene, yo creo que hay que estar muy seguros que mucho del contenido que vemos muchas veces no necesariamente es educativo. La noticia que circulaba, si no me equivoco, hace unas semanas, que posiblemente en China se van a pedir títulos de profesionalización a personas que hagan determinado tipo de contenido en redes. Puede parecer descabellado, pero en la medida que la gente está expuesta a estos contenidos constantemente, creo que vale por lo menos la pena considerar hasta qué punto simplemente cualquiera puede dar un contenido sobre lo que sea, por ejemplo, sobre resultados electorales, sobre fraudes, y sin embargo no es una persona que tenga la capacidad de discernir entre distintos elementos y simplemente reproduce ciertos hechos, muchas veces por inocencia o por un trabajo de operación política, para sembrar una idea. Más bien yo lo vería como un problema más que como algo respecto a lo que yo tengo certezas de cuáles serían las soluciones. Carlos, queremos agradecerte mucho. Sin lugar a dudas, este es un tema que amerita un programa entero. Vamos a agendar para que nos puedas visitar acá, hablar con más voces y también dedicarle un tiempo a esto, que más allá de un proceso electoral que termina, es algo que está muy metido en nuestra sociedad, en el día a día, en las tensiones y en las relaciones, y que es importante hablarlo. Gracias, Carlos, un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Carlos Macuzaya, escritor y ensayista, estuvo con nosotros esta mañana.